¡Qué pez tan maravilloso vive en el estanque! El pez quiere salir a la orilla. Adelante, sea valiente. La esperamos. Somos dos. Usted está sola. Pasión. He cambiado de opinión. Es más interesante en el agua. En la Edad Media, la palabra romance tenía un significado completamente diferente. Era un mundo donde el amor era un lujo, y los matrimonios se concertaban más por la expansión de las tierras que por la felicidad de los cónyuges. Pero precisamente en estas condiciones surgió un auténtico culto al amor prohibido. Damas encerradas en lúgubres castillos y caballeros resplandecientes en los torneos crearon una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Encuentros secretos, poemas escritos con devoción y riesgos tomados por una sola mirada. Estas historias aún despiertan nuestra imaginación. Sin embargo, la realidad a menudo estaba lejos de ser ideal, y detrás de la fachada romántica se escondían no solo sentimientos tiernos, sino también peligros mortales. Para empezar, imaginemos un matrimonio típico de la Edad Media. ¿Suena romántico? No del todo. Los hombres elegían esposas con una precisión pragmática. No importaba el amor, sino el estado de la familia, la cantidad de tierras y los beneficios políticos. Las mujeres solo soñaban con una cosa: que su marido no las olvidara en el castillo cerrado al marcharse en su próxima campaña. Nadie preguntaba sobre los sentimientos. Era una época en la que una joven dama podía casarse con un lord canoso, que le doblaba la edad, pero poseía un par de decenas de fortalezas. ¿Amor? Solo en las canciones de los trovadores. En tales condiciones, no es de extrañar que las mujeres buscaran consuelo en los sueños. Y así, en medio de la gris y monótona rutina del matrimonio, aparece él, el caballero. Atractivo, valiente, educado en las mejores tradiciones del amor cortés. Su armadura brilla, dedica a la dama su victoria en el torneo, se inclina, prometiéndole lealtad. ¿Cómo resistirse? El amor cortés era un arte, donde la regla principal era: todo debe ser hermoso, pero nada serio. El caballero componía poemas, alabando los ojos de la dama como estrellas que iluminan la noche, y conquistaba su corazón manteniéndose a una distancia respetable. Sin embargo, el amor cortés no era solo una forma de entretenimiento, era toda una filosofía. La dama, por quien el caballero estaba dispuesto a arriesgar su honor, se convertía en un ideal, en una fuente de inspiración. A su vez, ella, aunque atada por los lazos matrimoniales, experimentaba algo que no estaba disponible en el ámbito de la vida conyugal: atención, pasión, admiración. Por supuesto, todo esto se intensificaba por lo prohibido de tales sentimientos. Pero no olvidemos que la Edad Media no era una era de paseos románticos. El amor secreto a menudo era mortalmente peligroso. Los maridos de la época no destacaban por su paciencia. Al descubrir una infidelidad, no organizaban escenas emocionales, sino que empuñaban la espada. A la mujer le esperaba la deshonra y a veces la muerte. Al caballero, escapar con mínimas probabilidades de éxito. Sin embargo, el peligro solo alimentaba la pasión. Encuentros secretos en los bosques, notas transmitidas por una sirvienta o momentos robados en un balcón bajo el amparo de la noche, se convertían en parte de este emocionante juego. Las historias de estos romances se convirtieron en leyendas. ¿Quién no ha oído hablar de Lanzarote y Ginebra? Su corazón pertenecía al rey Arturo, pero su alma era de Lanzarote. Sus sentimientos eran tan fuertes como destructivos. Rompieron la confianza, generaron conflictos y, al final, cambiaron el destino del reino. Las leyendas de Tristán e Isolda no son menos trágicas. Su amor superó todo, incluso el sentido común, y terminó en muerte. Estas historias no tratan de finales felices, sino de la fuerza incontenible de los sentimientos, que no obedecen a la lógica. Pero, ¿por qué seguimos admirando estas historias? Quizás porque nos muestran hasta dónde puede llegar una persona por amor.
En un mundo donde todo estaba dictado por la política y el poder, la pasión secreta se convertía en una manifestación de libertad. Estos caballeros y damas, luchando por sus sentimientos, se convirtieron en símbolos de algo más grande que el amor. Arriesgaban todo: su vida, su honor, su reputación. Recordemos las leyendas de los torneos, donde los caballeros luchaban por la mirada de su dama. Un pañuelo regalado se convertía en un símbolo de amor que podía inspirar al caballero a realizar hazañas. Pero no era tan simple. Estos pañuelos y símbolos podían costarle no solo su honor, sino también la vida. Los esposos no siempre miraban con agrado tales gestos. Recordemos un caso en el que un caballero, al recibir un pañuelo de una dama, fue acusado de traición y estuvo a punto de ser ejecutado. Los caballeros no solo alababan a sus damas, sino que también enfrentaban pruebas crueles. Uno de los casos más conocidos fue un duelo en el que un caballero tuvo que demostrar su lealtad. ¿Su oponente? El marido de la dama. El resultado de la batalla determinaba no solo su destino, sino también el de ella. El amor secreto no solo inspiraba, sino que también destruía. A menudo era causa de intrigas políticas, escándalos familiares e incluso guerras. Pero estas pasiones no podían ocultarse por completo. Los caballeros y las damas escribían poemas que no solo leían sus amados, sino también toda la corte. Estas poesías dieron inicio al arte de la literatura cortesana, donde cada línea respiraba emociones. Pero veámoslo con ironía. Los amantes medievales a menudo eran sorprendentemente ingenuos y sus acciones peligrosamente cercanas a la autodestrucción. Recordemos la película El primer caballero, de 1995, donde la reina Ginebra y el caballero Lanzarote se convirtieron en símbolos del amor prohibido. Lanzarote, un valiente y solitario viajero, aparece en Camelot y de inmediato queda cautivado por el encanto de la reina. La rescata de sus captores, demuestra un coraje que roza la locura, y literalmente con un salto sobre un puente en llamas, demuestra que está dispuesto a todo por Ginebra. Pero aquí está la ironía. Apenas la conoce, sus sentimientos surgen como un rayo, pero Lanzarote ingenuamente cree que este amor vale todos los riesgos. ¿Y Ginebra? Está dividida entre su deber hacia su esposo, el noble rey Arturo, y sus sentimientos por Lanzarote, que representa para ella libertad y pasión. Cuando su relación se hace evidente, Arturo no es solo un esposo traicionado, es la personificación del honor y el orden que se desmoronan ante sus ojos. La escena en la que pregunta a Ginebra, ¿cómo pude perder tu corazón?, está llena de tragedia, porque nadie gana en este drama de amor. Aún así, estas historias nos siguen inspirando, tal vez porque nos recuerdan que el amor siempre es un riesgo. Rompe las barreras de la razón y nos lleva a desafiar las reglas. Los romances secretos medievales no son solo historias de caballeros y damas, son relatos de personas que buscaban libertad en un mundo donde había tan poca. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Los romances secretos de la Edad Media no son solo cuentos bonitos, sino también tragedias. Nos muestran cómo el amor puede inspirar, destruir y cambiar el mundo. Tal vez ahí radique su magia. Y aunque los tiempos han cambiado, la pasión permanece. Admitámoslo, incluso hoy en día, estamos dispuestos a arriesgarnos por amor. En nuestra época, las armaduras de los caballeros han sido reemplazadas por trajes y las cartas de amor por mensajes en las redes. Pero el significado sigue siendo el mismo. Por amor, estamos dispuestos a todo. Suscríbete, dale like y cuéntanos qué opinas en los comentarios. Hasta la próxima.